Llevé a mi novia a una caminata por un sendero para proponerle matrimonio, pero nos encontramos con una manada de lobos. Había estado planeando la propuesta durante 7 meses. Siempre supe que en algún momento le iba a preguntar a Dana si quería casarse conmigo, pero me tomó tiempo encontrar un lugar memorable para hacer la pregunta. Quería que fuera algo especial. Y creo que lo encontré. Había un denso parque nacional cerca de nuestra ciudad, al que mi familia había llevado a Dana. Ella era escaladora, así que estaba acostumbrada a largas caminatas por el bosque para llegar a lugares ideales. En el parque había docenas de senderos y caminos intersecados que tomarían semanas incluso al senderista más experimentado para recorrerlos todos. La mayoría de la gente se quedaba en los 4 o 5 senderos principales. Pero en uno menos conocido, había un mirador aislado en el punto más alejado del sendero, a 7 kilómetros del estacionamiento, separado por un denso bosque y empinados barrancos. Era un terreno casi selvático en el centro. El mirador era una gran losa de roca que sobresalía del bosque y que dominaba todo el parque desde unos 15 metros de altura. En otoño, los dosel de árboles hacía que todo el parque se viera como una hermosa colcha de patrones aleatorios. Rojos oscuros y claros, amarillos, naranjas, verdes y marrones. Mis padres llevaron a mi hermano y a mí allí y nos mostraron la vista. Luego nos contaron que ese fue el lugar donde mi papá le propuso matrimonio a mi mamá. En ese momento, supe que le haría a Dana la misma pregunta en el mismo lugar. 8 meses después, había ahorrado lo suficiente para el anillo y planeé la propuesta para un sábado en otoño. Se suponía que iba a ser un día hermoso, pero con una tormenta que se acercaba más tarde en la noche. Pensamos que ya estaríamos muy lejos para entonces. Empacamos nuestros bocadillos y bebidas habituales para la caminata, y yo escondí una pequeña botella de champán en mi mochila. El anillo estaba en su caja, dentro de una bolsa Ziploc, guardado en un bolsillo interior de mi mochila. No iba a correr ningún riesgo con eso. Porque lo otro era que el parque se había convertido en el epicentro de un creciente campamento de personas sin hogar. Las ciudades de tiendas de campaña que poblaban nuestra zona baja habían sido desplazadas de las calles y llevadas a un parque público. Luego a otro. Y otro más. Era una situación imposible que continuaba manejándose de la manera incorrecta, fomentando un creciente resentimiento y estallidos de violencia. La ciudad necesitaba actuar contra los problemas de drogas y agresiones en los campamentos, así que las personas sin hogar se habían trasladado a ocupar un parque nacional. Había visto a algunas personas sin hogar por los senderos. Se notaba quiénes eran, por supuesto. No estaban vestidas para una caminata, tenía la idea de comenzar recordando nuestra primera cita, en una fiesta en casa que terminó hecha un desastre. Dana y yo nos conocimos en el césped delantero y, entre risas y borracheras, observamos cómo los árboles se llenaban de papel higiénico y la casa caía en el caos por culpa de los adolescentes ebrios. Pero mi recuerdo se vio interrumpido. Hubo un crujido detrás de nosotros. Ramas rompiéndose. Ramas doblándose y quebrándose hacia adelante. Y respiración. Una respiración extraña, dolorosa y esforzada. Pero rápida y pesada. Imágenes de un grupo de hombres sin hogar con cuchillos y jeringas usadas emergieron de las oscuras maderas en mi mente. Iban a ir por Dana. La atraparían. Se llevarían nuestras cosas. Se llevarían el anillo. Y nos matarían y enterrarían en algún lugar del bosque. O nos lanzarían por el borde del mirador y lo llamarían un accidente. Los arbustos seguían moviéndose. Finalmente, algo emergió, pero mucho más bajo que mi línea de visión. Al principio pensé que era un perro. Un pastor alemán. Pero no era un perro. Y había más de uno. Había una manada de 6 lobos mirándonos fijamente. Pero había algo más en ellos, algo aterrador y desesperado que se agolpaba detrás de sus ojos inyectados en sangre. Era más que hambre. Se sentía como caos. Caos de mente y voraz. Estaban temblando y parpadeando rápidamente. Sus bocas estaban cubiertas de espuma sanguinolenta. Sus patas y patas estaban manchadas de sangre, tierra y basura. Todo lo que podía pensar era en la rabia. O algo similar. Dana y yo retrocedimos, aunque solo teníamos otros 5 pies hasta que el mirador se precipitara hacia abajo. Saqué lentamente mi cuchillo, y Dana buscó en su mochila su spray para osos. Lo buscó. Y buscó. Pero no estaba. Dana había olvidado empacar el spray.
Puse mi brazo frente a Dana, colocándome delante de ella. El lobo alfa dio un paso adelante, igualándome. Tenía una herida fresca en la cara, con sangre y pus salpicando de su ojo derecho. Los demás animales salvajes siguieron al alfa, todos con la misma mirada de locura. Me di cuenta de que iban a lanzarse hacia nosotros, muy rápido, y golpearnos con fuerza. La expresión en sus ojos me decía que no les importaba si caían al vacío con nosotros. No había pensamiento ni razón en ellos. Se habían vuelto completamente locos. Mientras me preparaba para comenzar a golpear y tratar de empujarlos uno a uno por el borde, Dana gritó mi nombre. Estaba señalando hacia un lado del mirador. Había un camino de algún tipo que podías escalar hacia abajo. Dana era una escaladora experimentada. Yo no. Pero no teníamos muchas opciones. Ni tiempo. Ella comenzó a escalar y se me ocurrió una idea. Saqué la botella de champán de mi mochila y destapé el corcho, rociando el burbujeante líquido sobre los lobos. Eso me compró unos segundos antes de que los animales se reorientaran y vinieran hacia mí. Pero compré suficiente tiempo para que Dana escalara por el lado del mirador y yo la siguiera de cerca. Los lobos llegaron al borde mientras yo bajaba lo suficiente como para estar fuera de su alcance. Ladraban y gruñían, y sentí su aliento caliente y la espuma sanguinolenta rociándose sobre mí. Pero seguí escalando, siguiendo el camino de Dana hacia abajo. Intenté no mirar hacia abajo para ver qué tan alto estábamos. Pero lo hice. Estábamos a 10 pies de las copas de los árboles, lo que significaría otros 30 pies hasta el suelo. Tierra y pequeñas piedras caían de arriba, golpeándome en la cabeza. Miré hacia arriba y vi que uno de los lobos había caído por el borde. Cayó como un misil justo a mi izquierda, aullando y esquivándonos por poco mientras desaparecía entre las copas de los árboles. Luego otro vino detrás. Pero caía directamente hacia mí, con los dientes mostrando. Grité el nombre de Dana, instruyéndola rápidamente a moverse a la derecha. Luego me apresuré a encontrar un apoyo justo al lado, esquivando por poco al lobo rabioso que se precipitaba a mi lado. Pero Dana no tuvo la misma suerte. El cuerpo superior y las patas del lobo se conectaron con el hombro de Dana, llevándola con él. Dana gritó pidiendo ayuda mientras caía, desapareciendo entre las copas de los árboles junto con el lobo. Comencé a escalar hacia abajo lo más rápido que pude. No tenía idea de si el camino bajaba a algún lugar, pero seguía encontrando apoyos en arbustos y rocas para usar como agarres mientras descendía por debajo de las copas de los árboles y veía gruesas capas de ramas poblando los árboles. Estaba agradecido de que los árboles fueran densos. Esperaba que Dana se hubiera agarrado a uno durante la caída y que el lobo hubiera caído a su muerte. Entonces la escuché. Dana gritó desde el suelo del bosque. Estaba viva. Pero sonaba como si estuviera gravemente herida. Intenté no pensar en su estado. Intenté no pensar en los lobos cayendo desde arriba. O si habían encontrado una forma de bajar y me iban a alcanzar antes que a Dana. Solo pensaba en llegar a ella. Y, sea cual fuera su estado, llevarla a un lugar seguro mientras buscaba ayuda. No había forma de que pudiera cargar las 7 kilómetros con los lobos sueltos. Captarían su olor si es que no lo habían hecho ya. Me acerqué al suelo y finalmente miré hacia abajo. Lo primero que vi fueron los dos lobos. Uno estaba muerto, su cabeza hecha añicos contra un grupo de rocas. El otro tenía la parte inferior del cuerpo torcida hacia atrás. Pero seguía vivo y arrastrándose hacia Dana. Dana estaba en muy mal estado. Estaba tumbada de espaldas. Ambas piernas parecían estar rotas, pero una especialmente, con los huesos atravesando la piel. Estaba cubierta de rasguños, cortes y moretones. Tenía marcas de quemaduras en las axilas por frotarse contra la corteza de los árboles durante la caída. Pero no parecía estar paralizada. Su parte superior del cuerpo se movía, al igual que sus piernas, aunque claramente estaban rotas. A través del dolor y los gritos, estaba muy consciente y casi parecía móvil. El lobo se acercaba más a Dana. Gruñía, mostrando los dientes y espumando mientras usaba sus patas delanteras para arrastrarse hacia ella. Bajé los últimos 3 metros rápidamente, sin preocuparme si caía. Pero logré encontrar apoyo en cada paso hasta que mis pies tocaron el suelo firme. Corrí hacia Dana justo cuando el lobo llegaba a ella. No pensé en qué hacer. Simplemente corrí hacia ellos y pateé con todas mis fuerzas. Mi espinilla conectó con la mandíbula inferior del lobo,
haciendo que su cabeza se sacudiera hacia atrás, destrozando completamente su cuello y columna vertebral. Me agaché y sostuve a Dana, tratando de calmarla. Rápidamente hice torniquetes para ambas piernas con mi cinturón y una camiseta extra. Ella dijo que le costaba respirar y que sus costillas se sentían mal. Había golpeado la canopia con fuerza y había rebotado contra varias ramas gruesas antes de aterrizar de pies. Pero estaba viva. Dana sabía que teníamos que movernos y que iba a doler. Tomó un grueso trozo de madera y lo usó para morder. La levanté. Ella se esforzó y mordió con fuerza. Pero comenzamos a movernos. Todavía tenía adrenalina corriendo por mis venas, pero ya habíamos caminado 7 kilómetros antes de la tensa bajada y mis piernas comenzaban a arder con el peso extra que llevaba. Sabía que podía llegar de vuelta, pero no había forma de que pudiera llevarnos a ambos. Entonces lo vi. Una estructura de tamaño mediano, de color marrón. Una cabaña. Un antiguo puesto de guardabosques. Llevé a Dana hacia la estructura, pero, por supuesto, estaba cerrada. Después de 8 patadas fuertes, logré romper la puerta. Dentro, encontramos un viejo botiquín de primeros auxilios y Dana comenzó a tratar de cubrir sus numerosas heridas. Sabía que el tiempo era precioso y le dije que tenía que correr hacia el estacionamiento. Necesitábamos paramédicos y una escolta policial para salir del bosque. Y cuanto más tiempo permaneciera allí, más pronto los lobos captarían nuestro rastro de sangre y olores y encontrarían la cabaña. Hice que Dana se apoyara contra la puerta después de que salí, esperando que su peso fuera suficiente para barricadearla si los lobos llegaban. Luego corrí. Basado en la dirección del mirador y el camino rocoso hacia abajo, sabía exactamente dónde estaba. Y, lamentablemente, tomaría más tiempo llegar a un sendero que atravesar directamente el bosque. Así que lo hice. No pensé que tuviera tiempo que perder. Especialmente con lo oscuro que se estaba poniendo. Apenas podía ver hacia arriba entre los árboles, pero cuando podía, las nubes eran oscuras. Sabía que podía correr 10 kilómetros en menos de una hora. Esto eran 7 kilómetros, pero a través de rocas, ramas, zarzas, arbustos y barrancos. Seguía diciéndome que mantuviera un ritmo sólido y que cuidara el terreno y llegaría a tiempo. Pero también mantenía los ojos abiertos y miraba a mi alrededor. Repetía el peor de los escenarios en mi cabeza. Y eso siempre involucraba a los lobos alcanzándome, desgarrándome. Y a Dana sin recibir ayuda a tiempo. Entonces vi algo adelante. Una lona roja. Verde. Azul. Luego tiendas de campaña y cuerdas de ropa. Era un campamento de personas sin hogar. Pero ahora era un cementerio. Traté de evitar mirar hacia abajo, pero conté 5 hombres y 2 mujeres en diferentes estados de ser devorados. Estómagos y cuellos abiertos, con las entrañas esparcidas. Era aterrador. No eran solo las personas. Todo estaba destrozado. La ropa, los sacos de dormir, las botas. Las pequeñas cantidades de comida en el campamento estaban por todas partes. Era un completo frenesí de destrucción. Luego vi las bolsas y bolsas de drogas y agujas esparcidas por el suelo. La mayoría parecían haber sido consumidas en diferentes grados. Mientras atravesaba el campamento destrozado, tropecé con algo. Miré hacia abajo y vi que era un brazo de alguien, mordido hasta el codo. En la mano, sostenía un revólver de pequeño calibre. No quería tocarlo, pero algo dentro de mí me decía que lo necesitaría. Así que lo tomé. Empecé a correr de nuevo, pero dejé que las dudas fluyeran por mi cabeza. Si llegaría a tiempo. Si estaba yendo en la dirección correcta. Si los lobos me alcanzarían. Me repetía que si podía llegar al estacionamiento, si podía llegar a tener señal de teléfono celular, si podía conseguir una ambulancia y a la policía, y si podíamos llegar a Dana antes de que se congelara o se desangrara. Mis pensamientos se entrelazaban en una mezcla febril. No podía realmente decir qué estaba haciendo. Mi cuerpo estaba en piloto automático, avanzando sin rumbo. Entonces escuché aullidos detrás de mí. Me volví brevemente para ver sombras que se movían rápidamente a través de la oscuridad del bosque. Eran los lobos. Habían encontrado mi rastro. La adrenalina volvió a activarse y mis piernas comenzaron a moverse más rápido. Apreté el revólver en mi mano, esperando a que los animales se acercaran. No quería desperdiciar balas disparando al aire.
Escuché un conjunto de patas detrás de mí y me giré, disparando 3 balas hacia las formas que se acercaban rápidamente. La persecución se detuvo por un momento antes de que los lobos continuaran tras de mí. No tenía idea de cuánto me quedaba por recorrer, pero sabía que no podía mantener esto por mucho más tiempo. Finalmente, a través de los árboles, pude ver luces rojas y azules. Había sonidos de sirenas. De hombres. Movimiento. Corrí hacia ello. Los sonidos de los lobos se acercaban de nuevo. Me volví y disparé las últimas 2 balas hacia la manada, haciendo que se dispersaran. Salí del bosque y llegué a la entrada del estacionamiento. La alegría que sentí al pisar el cemento fue efímera. Un disparo resonó y sentí como si mi hombro se desgarrara. Caí al suelo. Me habían disparado, no tenía idea de por qué me habían disparado, pero vi varios patrulleros y oficiales llenando el estacionamiento. Detrás de mí, escuché a los lobos salir de la línea de árboles. Me volví y vi al lobo principal, el alfa con la cicatriz en la cara, liderando el camino. Los lobos se acercaron a 10 pies de mí antes de que la policía finalmente se diera cuenta de la situación y abriera fuego contra ellos. Los lobos fueron todos asesinados y rápidamente me llevaron a una ambulancia. Le dije a los policías que entraran a buscar a Dana en el puesto de guardabosques. No me iría a menos que ella estuviera a salvo. Pero no tenía opción. Me llevaron al hospital por la herida de bala en el hombro. Me explicaron que los oficiales habían sido llamados por una alteración en el parque y que se estaban reportando posibles muertes relacionadas con un campamento de personas sin hogar. Lo que había sucedido era que una manada de lobos había sido empujada hacia el sur, buscando comida, y se encontró con el campamento en el parque. Habían comido la comida, que estaba acompañada de una variada cantidad de drogas. Las drogas volvieron a los lobos locos de furia y comenzaron a atacar a las personas en el parque, dejando 17 muertos, 12 personas sin hogar y 5 excursionistas. La policía no sabía nada de los lobos cuando salí corriendo de los árboles y llegué al estacionamiento. Todo lo que sabían era que habían sido llamados aquí por una alteración que involucraba a personas sin hogar. Escucharon disparos y luego me vieron a mí, un tipo ensangrentado y sucio con un arma, agitando la pistola mientras salía del bosque como un loco. Un oficial nervioso y novato se puso gatillo fácil y disparó la bala que me alcanzó. Era comprensible, supongo. Tuve suerte de que él fuera el único policía que disparó, en realidad. Entré en cirugía de inmediato, pero traté de luchar y resistir hasta saber si habían encontrado a Dana. Unas horas más tarde, desperté. 2 oficiales de policía estaban allí y me informaron que Dana había sido encontrada. Y estaba viva. Después de 2 semanas y múltiples cirugías, los médicos lograron salvar ambas piernas de Dana, sus costillas y arreglar el grave trauma interno y la hemorragia que sufrió en la caída. El parque fue limpiado y se contrató a un nuevo grupo de personal para patrullarlo. Y, como siempre, no había una solución para el problema subyacente. Simplemente se barrió hacia otro parque. Pasé unos meses de fisioterapia para mi hombro, Dana pasó 1 año y medio. Pero ella lo logró. Y volvió a hacer jogging y escalar rocas como antes. Hace unas semanas, caminamos nuevamente por el sendero hacia el mirador. Y ella dijo sí. La caminata de medianoche. Necesito un favor. Marcus, normalmente calmado y sereno, sonaba ansioso. Acerqué el teléfono a mi oído y respondí, claro, amigo. ¿Qué necesitas? Estoy llevando un grupo a Pan Ridge esta noche, pero necesito cancelarlo. ¿Puedes cubrirme? Marcus y yo éramos guías para Day Trekkers, una empresa que organizaba excursiones fuera de la ciudad. Nuestras expediciones eran las favoritas de los citadinos que querían experimentar la naturaleza solo por unas pocas horas. Últimamente, Day Trekkers había estado promocionando las caminatas de medianoche, excursiones después del anochecer por senderos fácilmente transitables, generalmente acompañadas de fogatas y malvaviscos. Yo ya había guiado a algunos grupos por Bear Creek, pero hasta ahora, Marcus tenía el monopolio de Pan Ridge. Nunca había guiado ni siquiera una excursión diurna allí. Ah, amigo, sabes que lo haría si pudiera, pero hoy tengo que guiar la caminata de Bear Creek otra vez. Oh, claro. Escucha, yo podría guiar esa si quieres cambiar conmigo. Me quedé confundido. ¿No salen a la misma hora? Pensé que dijiste que tenías que cancelar. Bueno, sí, es solo que, el sendero de Pan Ridge.
Marcus suspiró, un largo suspiro que apenas se escuchaba a través del teléfono. No puedo hacer esa caminata esta noche. ¿Qué quieres decir? Solo necesito un cambio de ritmo, ¿sabes? Marcus rió, pero su voz tenía un tono tenso. No puedo seguir haciendo la misma caminata todo el tiempo. Supongo. Entonces, ¿puedes cubrirme? No podía quitarme esta sensación incómoda de que Marcus no me estaba contando algo. Aún así, le debía varias, por todas las veces que me había cubierto en un apuro, así que dije, está bien. Gracias, Owen. Eres el mejor. Me detuve afuera del 7 al 11 justo cuando un trueno retumbó. El clima había empezado mal y solo había empeorado. 2 personas del grupo ya habían llamado para cancelar, lo que dejaba solo 7, 8, contándome a mí. Apagué el motor y alcancé a ver al grupo de 7 acurrucado bajo las puertas de vidrio corredizas. Perdón por el retraso, chicos, grité por encima del aguacero mientras abría las puertas de la camioneta. El grupo se apresuró a entrar, quitándose sus impermeables empapados y sacudiendo las gotas de agua de sus cabellos. Soy Owen, dije, sonriendo. Y ustedes deben ser las únicas almas valientes de la ciudad dispuestas a hacer una caminata con este clima. Hice un gesto hacia la lluvia torrencial y el grupo se rió al unísono. Ansioso por ponerme en marcha, los apresuré con las presentaciones y repartí los formularios de exención de responsabilidad. Mientras escuchaba el rasguño de los bolígrafos sobre el papel, recordé la llamada de Marcus. Después de que acepté hacerme cargo de la caminata en Pan Ridge, revisamos la ruta juntos. Marcus me aseguró que era una caminata fácil. De hecho, sus palabras exactas fueron, hasta mi hijo de 2 años podría hacerla. Aún así, lo interrogué sobre la zona mientras estudiaba mi mapa del sendero, con los ojos siguiendo las líneas rojas que se entrecruzaban. ¿Vas a comenzar en el aparcamiento de la ruta 87? ¿Ves dónde empieza el sendero azul? Síguelo hasta llegar a Pan Lake, es un trayecto directo. Marcus hizo una pausa antes de añadir, solo hay algo que debes tener en cuenta, ¿ves dónde el sendero rojo cruza el azul a poco más de 1 milla de distancia? Seguí la línea con el dedo, deteniéndome donde los 2 caminos se encontraban. Sí, lo veo. Es fácil tomar el camino equivocado en estos bosques. Mantén un ojo en las señales y, hagas lo que hagas, no te pierdas el desvío hacia el sendero azul. La voz de Marcus bajó a un susurro. No vayas por el sendero rojo. Me estremecí ante la advertencia de Marcus, preguntándome por qué estaba tan nervioso respecto al sendero rojo. ¿Por qué no? ¿Qué quieres decir con, por qué no? Nunca volverías al auto si sigues el camino equivocado, idiota. Su voz volvió a su tono normal y alegre, así que dejé el tema. Sentado en el asiento delantero de la camioneta, rodeado de excursionistas entusiastas, me estremecí de nuevo. La lluvia golpeaba el parabrisas con un ritmo atronador y mi corazón comenzó a latir al mismo compás. Cálmate, Owen, me reprendí. Con una sonrisa segura, me giré en mi asiento para mirar al grupo. Una vez más, mi nombre es Owen, dije mientras recogía los formularios firmados. Llevo trabajando con Daytrekkers casi 1 año y he estado haciendo caminatas por todo el mundo prácticamente toda mi vida. Había decidido no contarles que nunca antes había caminado por ese sendero en particular. El viaje de esta noche será bastante sencillo, siempre y cuando todos hayan traído el equipo requerido. Repasé mentalmente mi lista, todos tienen agua, snacks, una linterna. Asentimientos por todas partes. Me giré hacia Dave, quien se había sentado en el asiento del copiloto. Muy bien, amigo, tú eres el DJ para el camino. Dave sonrió y puso la radio en una estación de rock clásico y yo arranqué la camioneta. Íbamos en camino a Pan Ridge, creo que tuvimos suerte, dije al estacionar en el aparcamiento, mirando hacia el cielo. Parece que la lluvia está parando. Y efectivamente, la lluvia había disminuido a una llovizna y hasta podía ver el cielo oscureciéndose a través de los huecos en las nubes. El sol ya se había ocultado detrás de la montaña, pero, si las nubes se despejaban, la luna estaría grande y brillante en el cielo esta noche. El grupo salió al estacionamiento. Cara, una chica universitaria con una melena rubia, saltó primero, seguida por su amiga Ebro, una chica asiática muy guapa. Dave, un técnico en informática de unos 20 y tantos, bajó torpemente del asiento del copiloto. Durante el camino, había revelado que esta era su primera caminata. Después salieron Mac y Elena, una pareja alegre de mediana edad.
Según dijeron, esta era su tercera excursión con Die Trekkers, aunque la primera en Pan Ridge. La sexta excursionista era Mónica, una mujer tímida y de complexión robusta, que se había apuntado junto a una amiga del trabajo. Esa amiga había cancelado a último minuto debido a la lluvia, pero Mónica no parecía desanimada. Solo quedaba Jordan, un chico callado con una barba pelirroja, que solo había pronunciado un suave hola durante el viaje de media hora a la montaña. Mac y Elena se estiraban mientras Cara y April posaban para fotos frente a la camioneta. Yo saqué mi mochila del asiento trasero, gruñendo al cargarla sobre mis hombros. La bolsa estaba cargada con algunas piezas de leña y 2 botellas de agua llenas. Muy bien, chicos, necesito un voluntario. Tengo algunas cosas bastante pesadas que necesito que alguien lleve hasta el lago. Las miradas de duda se convirtieron en sonrisas cuando saqué 2 bolsas de malvaviscos de la parte trasera. Mac y Elena metieron una bolsa en sus mochilas y Mónica tomó las galletas y el chocolate. Nos dirigimos por el césped húmedo hacia el comienzo del sendero. Pude ver 3 señales azules en el tronco de un gran árbol. Detuve al grupo frente al árbol. Nos vamos a quedar en este camino, toqué el árbol con la mano, el sendero azul, toda la noche, hasta el lago. Yo seré su guía y estaré al frente todo el tiempo siguiendo el sendero, pero igual deben aprender a leer las señales. Saqué mi linterna y apunté hacia los rectángulos azules. Brillaban intensamente bajo la luz. Les di una breve explicación a los excursionistas sobre las formas y símbolos que se usaban para marcar los senderos en la zona y lo que cada uno significaba. «Veo la siguiente», gritó Dev. El haz de su linterna iluminaba una pequeña señal azul un poco más adelante en el camino. «Excelente. Entonces, hacia allá vamos». Los 8 nos adentramos en el bosque mientras la oscuridad se cernía rápidamente. Nuestras linternas salieron alrededor de los 10 minutos de caminata, una vez que el crepúsculo se había convertido decididamente en noche. Yo me había puesto mi linterna frontal y, de vez en cuando, miraba hacia atrás para asegurarme de que el grupo me siguiera. Y, efectivamente, cada vez que miraba, contaba 7 luces balanceándose en fila detrás de mí. Después de que todos cruzaron el puente, nos detuvimos para tomar un descanso y beber agua. A pesar del aire frío de la noche, me quité la chaqueta y el resto de los excursionistas hizo lo mismo. Nada como una buena caminata para hacer que la sangre fluya. ¿Alguien sabe por dónde seguimos?, pregunté. El camino estaba claro, pero quería ver quién había estado prestando atención a las señales. Los haces de luz se cruzaron en el aire nocturno mientras todos trataban de encontrar la señal primero. «Ahí está», dijo Jordan, hablando en voz alta por primera vez en mucho tiempo. «No, espera, ese no es del color correcto». Sorprendido, giré la cabeza para ver a dónde estaba apuntando su luz, pero ya había movido el haz más allá, hacia el interior del bosque. Alumbré con mi propia linterna el matorral, pero solo encontré oscuridad. «Jordan», dije. «¿De qué color era la señal que viste?» Me pareció que era roja», respondió. «Creo». Un escalofrío lento recorrió mi espalda. El sendero rojo no debería estar tan cerca, al menos no todavía. Las palabras de Marcus volvieron a mí. «No vayas por el sendero rojo». «Oh, veo la azul», gritó Cara. Señaló al brillante rectángulo azul que estaba a solo unos metros de la señal roja. «Excelente, Cara», dije, tratando de sacudirme la inquietud que se había instalado en mi mente. «Ya hemos recorrido un tercio del camino hacia el lago, chicos. Lo están haciendo muy bien, mantengamos un buen ritmo». Cara lo vio primero. Yo iba con la cabeza baja, cuidando mi paso entre las rocas resbaladizas, cuando ella dijo, «Eso significa girar a la derecha, ¿no?» Allí, señaló al árbol que acababa de pasar. 2 señales adornaban la corteza, la roja conducía hacia la izquierda y la azul giraba bruscamente hacia la derecha. Casi había tomado el camino izquierdo, el del sendero rojo. Me congelé en seco. «Estás en lo cierto, buen ojo», dije, distraído. Estaba mirando el oscuro camino por delante, con las manos apretadas en puños. «Casi pasas de largo», se rió Cara. «Nunca habríamos llegado al lago». «Ajá». Mi aliento salía en nubes por el frío. Algo no encajaba, pero no lograba identificar qué era. La vaga advertencia de Marcus estaba afectándome, eso era todo. Probablemente ni siquiera quiso decir nada en serio. Sacudí la cabeza, intentando disipar el miedo que se abría paso en mi mente.
Fue mientras giraba la cabeza de un lado a otro, haciendo que el haz de la linterna danzara por el bosque, cuando me di cuenta de lo que estaba mal. Ninguna luz se reflejaba en el sendero por delante. Mi fiel linterna frontal, capaz de iluminar el bosque más denso en la noche más oscura, ni siquiera penetraba la oscuridad frente a mí. Podía ver el camino unos pocos metros adelante y algunos arbustos y árboles alrededor, pero más allá, nada. Solo negrura. Un agujero en el mundo. ¿Qué hay al final del sendero rojo?, preguntó Kara, creo que por segunda vez. Ya había comenzado a bajar por el sendero azul, pero me miraba con curiosidad. Aparté la mirada y la alcancé. 7 luces danzantes me siguieron, alejándonos de esa inquietante negrura. No lo sé. ¡Wow! ¡Oh, wow! Kara miró hacia arriba con asombro. Simplemente, ¡wow! Mónica expresó su asombro con palabras, no he visto un cielo así en años, miren todas esas estrellas. El cielo se había despejado completamente cuando salimos del bosque, y con la luna brillando en todo su esplendor, incluso yo tenía que admitir que era una vista increíble. Casi me asombro cuando llegamos a la cima y el lago apareció a la vista. El agua brillaba bajo la luz de la luna, y la cadena montañosa en la distancia estaba decorada con espectaculares tonos de negro. Nada supera esta vista, dijo Elena con apreciación. Ella y Mac estaban abrazados junto al agua tranquila, admirando el panorama. Saqué la leña de mi mochila y me puse a encender una fogata. Kara y April ofrecieron su ayuda, y con la ayuda de una botella de líquido para encendedores, tuvimos un fuego crepitante en minutos. El grupo estalló en alegría cuando sacamos las bolsas de malvaviscos, y pronto nuestras bocas estaban llenas de ese mores. Dad intentó guiar a todos en una canción de fogata poco entusiasta, pero nadie pasó del primer verso antes de caer en un silencio. Aunque era un buen silencio, un momento de calma lejos del caos de la ciudad. De hecho, me sorprendió un poco lo tranquilo que estaba el lado del lago. Durante mis excursiones por Bear Creek, siempre habíamos encontrado al menos un grupo de excursionistas o campistas. Aquí, parecíamos ser las únicas personas en la montaña. Miré mi reloj. Miren esto, chicos. Es medianoche en 3, 2, 1, exclamaron al unísono, y luego estallaron en vítores. Los gritos y vítores resonaron a través del lago, rebotando en respuesta burlona antes de desvanecerse en el silencio. Paso y paso y paso y paso y mira hacia atrás. 3, 4, 5, 7 luces danzantes se encontraron con mi mirada, todos están aquí, y volví a mirar al frente. Paso y paso y paso. El camino de regreso estaba más tranquilo. Los estómagos de los excursionistas estaban llenos de ese mores y el frío se había asentado un poco más firme. Mantenía la cabeza baja, observando mis pies mientras cruzábamos terrenos rocosos, mis pasos marcando el ritmo con más precisión que mi reloj. Paso y paso y paso. Mira hacia atrás. Conté nuevamente los 7 haces de luz y reanudé mi marcha. Había algo tan tranquilizador en caminar de noche. El aire olía fresco y terroso por la lluvia reciente, y el bosque estaba silencioso, salvo por el crujido húmedo de las hojas bajo nuestros pies. Incluso la manera en que nuestras linternas frontales y linternas varían el suelo del bosque era reconfortante. Largas sombras se proyectaban a lo largo del camino mientras los 8 haces de luz se entremezclaban. Mi linterna frontal parpadeó. Gruñí para mí mismo, esperando haber metido baterías de repuesto en mi mochila. Lo había hecho, ¿verdad? De cualquier manera, la luz no se apagaría todavía. Tenía tiempo de sobra. El camino se estaba volviendo más rocoso. Parecía más cubierto de vegetación de lo que recordaba en el camino hacia aquí, como si el bosque estuviera tratando de reclamar el sendero. De hecho, se veía muy diferente de como lo recordaba. Levanté la vista, mirando a la izquierda y a la derecha en busca de una señal azul. A través de la densa maleza, avisté un rectángulo brillante. Rojo. Me detuve en seco, mirando fijamente la señal roja, esperando ver una azul en el mismo tronco del árbol, o al menos cerca. Lamentablemente, por mucho que mirara, la señal azul no aparecía. Los pasos se acercaban detrás de mí mientras el grupo se ponía al día. Vaya, dije. Creo que tomamos un giro equivocado. Silencio. Alguien, probablemente Kara, se detuvo a mi lado, sus pasos suaves sobre las hojas mojadas. Debe haber perdido el equilibrio, porque un segundo después sentí un ligero toque en mi espalda, una mano inestable aferrándose a mí en busca de apoyo.
Tratando de mantenerme enfocado, miré directamente hacia adelante, buscando en el denso matorral. ¿Alguien ve una señal azul por ahí? De nuevo, me encontré con el silencio. ¿Alguien? Mis palabras se atoraron en mi garganta mientras giraba bruscamente. Vi a mi grupo, mis 7 luces, detrás de mí, pero el más cercano todavía estaba a unos metros de distancia. Reconocí el cabello rubio de Cara mientras corría a mi lado. Mi espalda aún hormigueaba donde, momentos antes, esa pequeña mano había descansado tan levemente. Vaya, jadeó Cara, apoyando las manos en sus muslos. Eres difícil de seguir. Afortunadamente, el resplandor de mi linterna frontal ocultaba el miedo en mi rostro. Aún así, mi voz tembló mientras decía, pensé que estabas justo detrás de mí. Quería decir que alguien estaba justo detrás de mí, pero me mordí la lengua. Miré nerviosamente entre los árboles, buscando a quien había estado a mi lado no hace ni un minuto. Creo que tomamos un giro equivocado en algún punto, volví a decir, señalando el rectángulo rojo. Cara miró hacia la oscuridad y se rió. Porque no estaba ahí para detenerte otra vez, bromeó. Logré esbozar una risa forzada. Estén atentos a una señal azul, llamé al grupo mientras se acercaban. Debemos haber pasado la bifurcación del camino un poco más atrás. Los haces de luz se esparcieron en todas direcciones mientras buscábamos. El grupo se dispersó en diferentes direcciones. O si ven otra roja, podemos seguirla de vuelta al sendero azul, dije. Me acerqué a la única señal roja que podía ver y me di la vuelta, sabiendo que otra señal debería ser visible desde esa. Moví mi luz de un lado a otro, esperando ver un destello en la oscuridad. ¿Podría ser eso? Un pequeño destello de luz me reflejó. No era donde pensaba que debería estar el camino, y ni siquiera podía decir de qué color era. Pero algo brillaba en el bosque. Un punto de luz centelleante. Me acerqué con cautela. Mi linterna frontal parpadeó de nuevo, esta vez apagándose por medio segundo. La luz misteriosa titiló pero no se apagó. Lo encontré. La voz de Jordan resonó a través de los árboles en la dirección opuesta a la que estaba mirando. Miré por encima del hombro y vi las 7 luces de los excursionistas reuniéndose a unos 12 metros de donde estaba. Antes de volver al grupo, eché un vistazo al extraño destello. Había desaparecido. Un escalofrío, que no tenía nada que ver con el aire frío de la noche, se apoderó de mí. Regresé al grupo sin mirar atrás. Jordan lucía satisfecho mientras señalaba el tronco del árbol. Azul a la izquierda, rojo a la derecha. Le di una palmada en el hombro. Buen trabajo, amigo. Deberías haber liderado esta vez. Desilusionado. Esa era la palabra. Estaba decepcionado conmigo mismo. ¿Cuántas veces había estado en el bosque por la noche? Ni siquiera sabía la respuesta a eso, pero sabía que eran muchas. Y nunca, jamás, me había sentido tan asustado antes. Sin embargo, algo sobre ese desvío equivocado me tenía con los pelos de punta. Jordan nos había regresado al sendero azul sin problemas y había estado vigilando los marcadores con cautela desde entonces, pero estaba más que listo para salir de ese bosque para siempre. Paso y paso y paso y paso. El mismo mantra de antes, solo que más rápido. Mis pies se deslizaban sobre las rocas y el barro, tratando de seguir el ritmo de mi mantra. Paso y paso y paso. Mira atrás. Trataba de no tropezar con las rocas mientras contaba las luces danzantes detrás de mí. 1, 2, 3, 4, 5. Mis botas resbalaron sobre una piedra resbaladiza, pero recuperé el equilibrio. 6, 7, 8. 8, susurré en voz alta, reprendiéndome por contar mal. Me detuve un momento para recuperar el aliento y volví a contar las luces detrás de mí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi corazón se detuvo un latido. El grupo estaba esparcido a lo largo del sendero, pero no había duda. Allí, a lo lejos, había una luz adicional. Cara era la primera del grupo nuevamente y se descolgó la mochila al alcanzarme. ¿Descanso para tomar agua? Asentí sin decir nada, sin realmente escuchar lo que había dicho. Todos mis sentidos estaban enfocados en la octava luz. La luz final en la fila se mantenía al margen del grupo, pero se dirigía lenta y cegaramente hacia nosotros. Es solo otro excursionista, una pequeña voz de razón habló dentro de mí.
Una voz menos bienvenida respondió, no había nadie más en el lago. Ni siquiera había otros coches en el estacionamiento. Estamos solos en esta montaña. Entonces, ¿qué estás diciendo, Owen? Me susurré a mí mismo. ¿HM? Kara alzó una ceja. Nada. Guarda tu agua, tenemos que irnos. Kara podría haberse sorprendido por mi tono cortante, pero eso era lo menos de mis preocupaciones. Vi a Mac y Elena acercándose, y si todos se detenían para descansar, bueno, no estaba listo para descubrir qué pasaría cuando la octava luz nos alcanzara. Empecé a bajar la montaña de nuevo, con leves protestas de Mac y Elena exhaustos detrás de mí. Ya casi estamos, mentí. Podemos descansar en la furgoneta. Prácticamente estaba corriendo, las hojas mojadas arrastrándose por mi cara mientras aceleraba a través de los árboles. Mi mantra de paso y paso fue reemplazado por llegar a la furgoneta, llegar a la furgoneta, llegar a la furgoneta. Mi mente corría más rápido que mis pies, y cuando llegué al primer puente, juré que podía escuchar mi nombre silbando a través de los árboles. Owen. No, no lo estaba imaginando. La voz de Kara llegó desde atrás. Owen. No disminuí la velocidad. No podía. El miedo impulsaba mis músculos, manteniéndome en movimiento. Miré hacia atrás, aterrorizado de ver la octava luz, pero esta vez apenas podía ver las luces en absoluto. Había abandonado a los demás, pero de alguna manera no podía sentir nada más que miedo. Con la oscuridad del bosque oprimiéndome, corría adelante, guiado por mi linterna, mi propio talismán personal. Con un parpadeo y un clic arrepentido, mi linterna se apagó. La luz de la luna no era lo suficientemente fuerte como para atravesar los árboles y advertirme sobre la roca inclinada que tenía delante. Mi pie chocó contra ella en un ángulo incómodo y caí al suelo. Jadeando, me agarré el tobillo, moviéndome de un lado a otro sobre la tierra húmeda y fría. Owen. Kara apareció en el campo de visión, su linterna iluminando el suelo hasta que me encontró. ¿Qué pasó? Sonaba más frustrada que preocupada. La luz se apagó, logré decir entre dientes apretados. Moví el tobillo en círculos, tocándolo con cuidado. No estaba roto. Me levanté rápidamente, a pesar del dolor, y saqué la mochila, tirando del zipper. ¿Qué estás haciendo? Vuelve a sentarte, estás herido. Necesito tu luz, dije. Tengo baterías de repuesto por aquí en algún lugar. Kara me entregó su linterna, pero había perdido la paciencia. ¿Cuál es tu problema? Dejaste a todos atrás. Todos somos principiantes aquí, no puedes esperar que sigamos tu ritmo. No sabía qué decir. Todo lo que podía pensar era, la luz se está acercando. Seguí buscando las baterías, primero en un bolsillo y luego en el otro. Escuché más voces acercándose, parecía que Mac y Elena estaban de nuevo en la línea. Estaba a punto de perder la esperanza cuando mis dedos encontraron dos pequeños cilindros, baterías AA. Casi lloro de alivio. Quitándome la linterna de la cabeza, le devolví la linterna a Kara. Ilumina por aquí. ¿Por qué? Para que puedas arreglar tu luz y salir corriendo de nuevo. Sabes, todos pagamos mucho dinero por esta caminata, no para ser abandonados en el bosque. A pesar de su enojo, Kara mantuvo la luz firme para mí. Con las manos temblorosas, abrí el compartimento de las baterías y saqué las viejas, dejándolas caer en mi mochila. Kara estaba despotricando mientras miraba al grupo que se acercaba. Ded incluso dijo que nunca había ido de excursión antes y escuchaste cuántos problemas tenía en el camino al lago. Y April ya se cayó una vez, ni siquiera sabías eso, ¿verdad? Mónica y Jordan. Ella se detuvo, mirando las luces danzantes detrás de nosotros. Podía escucharla contando para sí misma, en voz baja, y sus ojos se abrieron de par en par. 8, susurró. Kara se volvió hacia mí como si fuera en cámara lenta, inclinando la cabeza en confusión. No había solo. Asentí, sin intentar ocultar el miedo que estaba claramente en mi rostro. Kara inhaló profundamente, y la linterna tembló mientras sus manos comenzaban a sacudirse. El viento se intensificó, enviando las hojas alborotadas. Había colocado una batería en su lugar, pero la segunda se me resbaló de los dedos temblorosos. No. Miré a Kara aterrorizado y luego al suelo. Sin decir una palabra, nos arrodillamos y comenzamos a buscar la batería entre las hojas secas. Mike y Elena llegaron mientras estábamos buscando. Mike dijo, irritado, ¿ibas a muy buen ritmo? ¿Está todo bien?
Mi mente seguía centrada en encontrar la batería, pero Kara era más rápida en sus movimientos que yo. Advertencia de inundación repentina, dijo. ¿No oíste a Owen decirlo antes? Casi me reí. No había forma de que lo creyeran. La lluvia había cesado hacía horas, y además, no había señal de celular en la montaña. ¿De dónde habría venido una advertencia? Oh, cielos, dijo Elena. Entonces deberíamos movernos rápidamente. Suspiré aliviado. Sigan por ese camino, señalé cuesta abajo. Y sigan los marcadores. Yo los encontraré junto a la camioneta. Mis dedos escudriñaron el barro, saliendo vacíos cada vez. Gemí de frustración. ¿Qué tan difícil podía ser encontrar una batería? Kara sostuvo su linterna con una mano y buscó entre la tierra con la otra, con las uñas llenas de suciedad negra. Mickey y Elena desaparecieron por el sendero justo cuando April se acercaba a nosotros. Adelante, le dijo Kara a su amiga. Hay una advertencia de inundación repentina, necesitamos salir de la montaña de inmediato. Gracias, murmuré a Kara mientras April pasaba. ¿Por qué no compartes mi linterna?, susurró Kara. Intentaré mantener el ritmo. Esa era la respuesta inteligente, por supuesto, pero no me sentía seguro sin una luz propia. ¿Y si nos separábamos? Quiero seguir buscando, al menos hasta que todos hayan pasado. Luego añadí, puedes irte, si quieres. Kara no dijo nada, solo se movió para buscar en otra área. El viento aullaba más fuerte mientras las 4 luces restantes se acercaban, balanceándose ominosamente en la oscuridad. Jordan fue el siguiente en llegar, ayudando a una Mónica con cara avergonzada a lo largo del sendero rocoso. Tomó la noticia de la advertencia de inundación repentina sin inmutarse, y los dos continuaron bajando por la colina. Dave llegó poco después, jadeando y resoplando mientras tropezaba. Al menos no estoy en último lugar, bromeó, señalando la luz detrás de él. Kara y yo palidecimos, pero Dad siguió adelante, ajeno al peligro que acechaba detrás de él. Tan pronto como Dad quedó fuera de su alcance, Kara me agarró del brazo. Vamos, suplicó. Sacudí la cabeza. Tiene que estar aquí, lo dejé justo aquí. Owen, vamos. Tiró de mi brazo. Tenemos que irnos ya. Corrí las manos por el suelo frenéticamente. Solo un minuto más. No tenemos otro minuto. Kara se levantó, respirando con dificultad. La octava luz brillaba a través de los árboles justo más arriba en el sendero, proyectando sombras sobre su rostro. Owen, está viniendo. Ve, grité. Lamenté esas palabras tan pronto como salieron de mi boca. Kara salió disparada, y en cuanto ella se fue, me sumí en una oscuridad total. Oscuridad interrumpida solo por la luz que avanzaba constantemente. La sangre palpitaba en mis oídos, y era todo lo que podía hacer para no mirar directamente el resplandor. Aún así, eso no impedía que viera cómo la luz proyectaba sus rayos, arrastrándose por el suelo del bosque, moviéndose más como una entidad viviente que como el haz de una linterna. Mis dedos palpaban ciegamente el suelo, buscando desesperadamente el pequeño cilindro de metal, como si fuera lo último que haría en mi vida. Mis dedos tocaron metal, metal frío. La batería. En un torbellino de hojas y tierra, me levanté justo cuando la octava luz doblaba la curva, brillando directamente hacia mí con toda su intensidad. Desvié la mirada y empecé a correr, incluso antes de colocar la batería en su lugar. No más de 6 metros por el sendero, casi caigo de nuevo en una piedra inestable. Con el resto de mi menguante coraje, me obligué a reducir la marcha a un paso rápido. Mejor que romperme una pierna y no llegar al final del camino. Mientras fuera más rápido que la luz, estaría bien. Al menos eso es lo que me decía a mí mismo. Y aún así, no tenía idea de la rapidez con la que se movía la luz. Era imposible saberlo por las sombras cambiantes, y no había forma de que me diera la vuelta a comprobarlo. Todo lo que sabía era que estaba detrás de mí, y, como Orfeo guiando a su amada desde el Hades, seguía avanzando, mirando directamente al frente. Con un estremecedor sobresalto, me di cuenta de que podía sentir la luz sobre mí. Como la calidez de una quemadura solar reciente. No, más que eso. Se sentía húmeda, como un aliento caliente. Me moví incómodo, deslizando mi chaqueta sobre los hombros, y aceleré un poco el paso. Volví a mi mantra, llega a la furgoneta, llega a la furgoneta, llega a la furgoneta. Añadí algunos voy a matar a Marcus y un par de palabras que no habría podido repetir frente al grupo.
Me tomó un tiempo darme cuenta de que estaba diciendo esto en voz alta, en susurros que podrían haber sido gritos si hubiera tenido la fuerza para ello. Continué avanzando, con la luz a mi espalda. Sentí como si hubiera pasado todo un día, o tal vez un año. Más tarde, mi reloj me dijo que había sido más bien 15 minutos. Pero, como todo lo bueno y lo malo, llegó a su fin. La visión de la furgoneta, estacionada bajo una única farola, fue la cosa más hermosa que había visto en mi vida. El grupo había regresado bien y estaba amontonado fuera de la furgoneta, comiendo el último de los crackers y las barras de Hershey. Solo Kara había mantenido una mirada fija en la entrada del bosque, y me encontré con su mirada cuando salí de entre los árboles. Nunca olvidaré su rostro esa noche. Al principio, pensé que me miraba directamente. Mi estómago se hundió cuando vi su piel volverse blanca como una sábana, su boca abrirse en un gesto de terror, y sus ojos agrandarse tanto que pensé que nunca se detendrían. ¿Por qué me mira así?, pensé. Estoy seguro de que me veo horrible, pero ¿es realmente tan malo? Entonces me di cuenta de que estaba mirando detrás de mí. Nunca le pregunté qué vio salir del bosque esa noche. Sea lo que fuera, ya no estaba cuando me di la vuelta. Solo vi oscuridad y sombras, y me alegro. Algunas cosas es mejor dejarlas en el bosque. Cuando estaba dejando la furgoneta, recibí un mensaje de texto de Marcus. ¿Cómo estuvo la caminata? Tenía unas cuantas palabras elegidas para Marcus, pero no pensaba meterme en eso por mensaje. Así que no respondí nada. Unos minutos después, Marcus me llamó. ¿Estás bien, Owen? Estoy bien, respondí con brusquedad. Marcus guardó silencio por un momento. Luego preguntó. Entonces, ¿cuántas personas fueron a la caminata? 7, contesté. Hubo otra pausa. Casi podía escuchar a Marcus pensando al otro lado de la línea. Pasaron siglos antes de que respondiera, con un tono tenso y deliberado. ¿Cuántos volvieron?